Nuestra materia del día de hoy se llama Administración Financiera, es la parte 2. Voy a pasar lista, por favor, antes de empezar nuestra clase. Martín, Presente, profa. Nayeli, Presente, maestra. Marisela, Sandra y Hervey. Presente, maestra. Hola, hola. Ya les di clases, ¿verdad? Se me hacen Sí, conocidos. así Sí, profa. Sí, ¿verdad? Ok. Pues bueno, me presento nuevamente, soy Concepción, mucho gusto. En esta materia le vamos a dar lo que es Administración 2, ¿ok? Administración Financiera 2. 6, 13, 20 y 27. Ok. ¿Cómo vamos a evaluar esta clase? Pues la vamos a evaluar de la siguiente forma. Somos 2, 4, 5 compañeros, los que estamos. Entonces vamos a evaluarla de la siguiente manera. En cada clase vamos a exponer 2 compañeritos. Por ejemplo, ya ahorita es la del 6, es la clase del 6. El día 13 van a exponer 2 compañeritos, el día 20 van a exponer otros 2 compañeritos y el día 27 va a exponer solamente el compañero restante. ¿Ok? La exposición va a valer el 40%. Prácticamente, si no les mando el material o es investigación, todos tienen que hacer la tarea, pero solamente los 2 que digamos ya ahorita, pues son los que van a exponer. Y de ahí en fuera todos los demás van a estar enviando la tarea que sus compañeros trabajaron para exposición. La participación es del 10% y la asistencia es del 10%. Recordemos que todas las tareas tienen vigencia los días viernes a las 11 de la noche. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahorita la tarea que yo deje, su vigencia es el día 13 a las 11 de la noche. ¿Ok? Entonces ya esta tarea, pues prácticamente ya la voy a subir a la plataforma ahorita para que ustedes puedan poder subirla bien. ¿Ok? ¿Quién quiere exponer en esta primera clase? Van a ser 2 compañeritos. Hablen ahora o callen para siempre. No se peleen, no se peleen. Yo expongo, maestra. ¿Hervey? Ok. Hervey Sí. expone en la primera clase. ¿Con quién más? Yo, maestra. Nayeli. Perfecto. Son los 2 que van a exponer la primera clase. ¿Ok? Ahorita les voy a comentar de qué se trata su primera exposición. Vamos a empezar ya nuestro tema antes de que nos ganen las prisas. El primer tema es lo que se refiere a la política económica nacional. ¿Ok? ¿Alguien tiene una idea o alguien ha escuchado esta frase que se dice que es la política nacional, política económica nacional? ¿Alguien más o menos lo ha escuchado en algún momento de su vida? Políticas económicas, ¿no? No, maestra. Ok. Bueno, las políticas económicas suelen definirse como el conjunto de directrices, lineamientos. ¿Ok? Entonces, prácticamente aquí si hablamos de directrices y lineamientos, estaríamos hablando como de unas medidas por las cuales el Estado va a regular y va a orientar el proceso económico del país. Entonces, la política económica nacional va a surgir o se va a dar solamente para nuestro país. Entonces, la política económica nacional estarían dándose todas las medidas, todas las decisiones, todos los lineamientos dentro de nuestro país.
Y estas medidas, estas decisiones, estos lineamientos nos van a ayudar a orientar el proceso económico del país. ¿Ok? Podremos hablar de la economía, muchísimas cosas, podríamos hablar la deuda externa, podríamos hablar la inflación, podríamos hablar el INPC, podremos hablar del empleo, podremos hablar del turismo. La economía prácticamente abarca demasiados rubros. Entonces, estas políticas económicas son medidas, lineamientos que el gobierno va a utilizar, va a regular, va a crear para poder sobrellevar o para poder ir viendo cuál es el desenvolvimiento dentro de nuestro país. ¿Ok? ¿Por qué quiere llevar estas medidas? Pues para evitar estas situaciones que ahorita nos aquejan. Por ejemplo, la inflación. Por ejemplo, en la pandemia, la parte de la situación del desempleo. Son muchas cosas de las cuales de repente nosotros no alcanzamos a visualizar por el hecho que no alcanzamos a ligar el qué hace el gobierno o qué movió toda esta situación. Por ejemplo, ahorita la inflación está en un punto muy alto, ¿no? Tenemos dos sucesos muy importantes, lo que es la Tercera Guerra Mundial y lo que fue la pandemia, ¿ok? Aunado de esto, pues nos damos cuenta que nuestro sistema, nuestro estado, nuestro país, pues es un país en el cual el peso es una moneda fuerte. Está esta persona, Carsten, que está ahorita en el Banco Mundial. Él prácticamente estaba ahorita en lo que era Banjico, era el que estaba enfrente de toda esta situación. Entonces nos podemos dar cuenta que nuestro país tiene una moneda fuerte porque se ha estado trabajando de forma un tanto bien para poder decir que no nos ha pegado muchas situaciones en lo que es nuestra moneda, ¿ok? Independientemente de nuestra deuda externa, que es altísima en Latinoamericana, en todo lo que es Latinoamérica, somos el segundo país endeudado, ¿no? Y podríamos pensar que a lo mejor Argentina o Brasil están más abajo, más arriba de nosotros, pero no. Nosotros somos el segundo país más endeudado a nivel de lo que es Latinoamérica. ¿Ok? Entonces, estas políticas económicas prácticamente son lineamientos, medidas que toma el gobierno para poder sobrellevar toda esta situación económica dentro de nuestro país. ¿Ok? Todo esto pues va a pretender adecuar las condiciones y el marco global para desenvolver la política social, la política sectorial y la política regional. Otra definición de política económica nacional nos dice que la política económica es un conjunto de medidas y decisiones a través de las cuales un gobierno intenta influir en el rumbo de la economía de su país. Es decir, de esta forma el gobierno va a saber a dónde va a ir nuestro país de México, ¿no? Si quiere irse a lo que es la inflación, como comentábamos en el país de Argentina, pues su inflación es brutal. En nuestro caso, pues sí está la inflación, pero no es tan marcada como en ese país, ¿no? Estas políticas van a responder a enfoques políticos económicos que prácticamente el gobierno va a desear poner en práctica y se van a ver reflejadas en el presupuesto nacional, el modo específico en el que un gobierno invierte su dinero, ¿no? Presupuesto. Cuando hablamos de presupuestos, siempre las empresas privadas o las empresas del sector privado siempre van a partir del modo de que qué tengo para poderlo gastar. En el caso de lo que son los estados, de lo que es la situación pública, lo que es gobierno municipal, gobierno estatal, gobierno federal, surgió una situación al contrario, de reversa. Es, en este caso, ¿qué son las deudas que tengo que pagar para poder recabar ese dinero? ¿Ok? Entonces, las empresas del sector privado, las empresas independientes, las empresas privadas, ven lo que tienen y lo ocupan y deciden en qué invertirlo. En el caso del sector gobierno, primero ven cuáles son las necesidades y ya de ahí ven cómo van a surgir, cómo van a recaudar este dinero para poderlo gastar. Por eso está la situación prácticamente
de los impuestos, ¿no? Recordemos que nosotros tenemos diversidad de impuestos, hay municipales, estatales y federales. Los más comunes, pues, es el impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, el IEPS. Antes, hace tiempo, se utilizó lo que era el IDE. También tenemos impuestos estatales, como es el impuesto sobre nómina, el impuesto cedular, que es el impuesto que se graban las rentas, y en el municipal, pues prácticamente estarían, no sé, a lo mejor las licencias municipales, estarían lo que son los prediales, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, vamos viendo cuánto es lo que vamos a gastar para saber cómo, cómo recaudarlo, ¿no? Hay veces, hay sexenios, hay años en los que el gobierno siente que ya no le va a alcanzar y crea nuevos impuestos. O bien, los mismos impuestos, pues los eleva. Hace mucho tiempo estaba el IVA a lo que es el 15%. Ahorita está grabando al 16%, ¿no? Y se supone que pues ya no tendría o no habría situación de por qué aumentarlo, ¿no? Pero no se sabe. El presupuesto nacional se aprueba en los meses de diciembre. Por ejemplo, ahorita nuestro presupuesto del 2023 fue aprobado en diciembre del 2022. Asimismo, en el 2024 nuestro presupuesto va a ser aprobado en diciembre del 2023. ¿Ok? Entonces, recordamos que la política económica son decisiones, medidas o lineamientos que el gobierno crea, utiliza para regular al país dentro de la que es la cuestión económica, es decir, para ver qué rumbo va a llevar. De acuerdo a las políticas económicas, pues pueden ocasionar distintos efectos, ¿no? Hay políticas económicas a corto o a largo plazo, pues dependiendo del tiempo en el que se espere obtener efectos buscados, ¿no? Ya sea de inmediato o en un futuro previsible respectivamente. Se han hecho muchas políticas que incluso requieren alrededor de unos 20 años. Son políticas que surgen por lo regular después de un desastre o después de una situación muy difícil, en las cuales pues los países se ven muy afectados y necesitan hacer un cambio estructural dentro de su economía para poder salir adelante. Entonces, podemos recordar a lo mejor ahorita en las pandemias, hay países pues a los que sí les pegó un poquito más. Podemos visualizar ahorita la Tercera Guerra Mundial, que es Ucrania y Estados Unidos, y podemos visualizar también en a qué países les está pegando más. Recordemos que en el año de 1944, cuando termina la Primera Guerra Mundial, surge una situación de problemas, de situaciones en las cuales no se podían poner rápido al corriente o poder salir del problema. Entonces, pues se juntan 44 naciones y crean lo que es el Fondo Monetario Internacional en la conferencia de Bretton-Woods. Después después de esta conferencia, surge lo que es el Fondo Monetario Internacional. Ahorita, en la actualidad, ya no son 44 países lo que lo integran, sino 180, 189, no recuerdo bien con exactitud el dato. Entonces, cuando se crea este fondo monetario, todos los países que forman parte de este fondo monetario, pues prácticamente es como una membresía, son como países socios en los cuales se les brinda, uno de los beneficios que se obtiene es que les brindan asesorías sobre cómo llevar el rumbo de esta situación económica. Entonces, surgen planes, surgen políticas que van de planes, procesos muy cortos, de alrededor de unos 5 años, y hay procesos muy largos, como por ejemplo, vamos a lo mismo a recordarles otra vez Argentina, porque es un país que está ahorita en situaciones muy críticas. Por ahí del año de 1970, si no mal recuerdo, le hacen un plan, y el cual dura 10 años. Entonces, pues prácticamente, pues sí, le ayudan a estabilizarse un poco, ¿no? Entonces, estas políticas tendrían que ver el lapso del tiempo para ver si son a corto o a largo plazo, ¿no? También hay políticas coyunturales y políticas estructurales. Aquí va a depender si se trata respectivamente de medidas extraordinarias destinadas a atacar un solo problema o una situación temporal,
o bien, si el cambio va a ser de medidas permanentes, prácticamente ya de forma constante. ¿Ok? Aquí vamos a hacer políticas que son solamente para atacar un problema o van a ser políticas que ya no se van a practicar de forma general para poder cambiar la economía en forma general y forma constante. También va a haber políticas económicas de estabilización o de desarrollo. Aquí tendríamos que checar el objetivo del país, ¿no? Si es alcanzar estabilidad económica o se hace superar una crisis o perpetuar la paz financiera o comercial, o si bien persigue el crecimiento de la economía y por tanto pues son unas políticas más ambiciosas, ¿no? Entonces las políticas de estabilización son las políticas que se crean para que el país pueda subsanar algún daño, alguna situación que no preveía. Entonces son como para que sobreviva, ¿no? Para que, ok, ya está mal el país y voy a aplicar políticas estabilizadoras, como su palabra lo dice, para poder estabilizarse. Mientras que también hay políticas de desarrollo en las cuales van a utilizar los países que establemente están bien, que económicamente no tiene problemas. Más sin embargo, lo que quieren es que su economía crezca. ¿Ok? Entonces, estas son los tipos de políticas que podemos encontrar en cuanto a duración, de corto a largo plazo. En cuanto a la situación de atajar un problema o aplicarlas de forma general, serían coyunturales o estructurales. Y bien, en el hecho de cómo está nuestra economía, si tiene algún problema o si quiere crecimiento, sería estabilización o de desarrollo. Lo cierto, pues prácticamente es que existen muchos tipos de políticas económicas que actualmente se utilizan. Algunos ejemplos son las políticas fiscales. Estas políticas se toman por parte del gobierno, ya que estas incluyen los gastos públicos, las transferencias y los impuestos. Es todo esto por medio de los cambios que influirán de manera directa sobre la economía general de un país. ¿Ok? Política fiscal. Cuando hablamos de la palabra fiscal, por lo regular, siempre vamos a llegar a lo que son los impuestos. ¿Ok? Entonces tenemos que visualizar nosotros como personas, nosotros como emprendedores o nosotros como empresarios, o bien nosotros igual también como trabajadores dentro de la empresa, ¿cuáles son las políticas fiscales que han surgido? Hace años se dio lo que era el IEPS, ¿no? Que se supone que era una política prácticamente para que para la situación de los productos con alta cantidad calórica, es decir, para los productos pues de comida chatarra. ¿Cuál era la intención de crear estas leyes? Pues que en México atacáramos la obesidad, el sobrepeso y que esto no incurriera en enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, como las situaciones de los paros cardíacos, etcétera, ¿no? Entonces, se crean nuevos impuestos. ¿Para qué? Supuestamente, pues para contrarrestar esta situación. Pero al final de cuentas, pues también entramos en la situación que los impuestos pues son manejados de acuerdo a las necesidades que se tienen en un país, de acuerdo a las situaciones económicas dentro del Estado. Entonces, también van surgiendo situaciones de regímenes tributarios. Por ejemplo, hace años estaba lo que era el régimen del pequeño contribuyente, el REPECO. Después se derogó ese régimen y entró lo que es el RIF, el régimen de incorporación fiscal. Ahorita ese régimen de incorporación fiscal está vigente por los contribuyentes que estaban en él y no lo decidieron abandonar. Entonces, ese prácticamente va a esperar el lapso de 10 años, pero me parece que ya tenemos como 2 o 3. Entonces, nada más le respetarían lo que falta. Y el año pasado surgió un nuevo régimen que se llama RECICO, régimen simplificado de confianza, ¿ok? Entonces, todas estas situaciones son los cambios que vienen haciendo con tal de que nuestro país, pues, tenga más impuestos. A pesar de que estuvimos en pandemia o por las situaciones, los cambios que se han tomado en cuenta, por ejemplo, antes podíamos acreditar impuestos, es decir, yo al fisco le debía 10 pesos de IVA, pero él me debía 10 pesos de impuestos sobre la renta, entonces yo le decía,
yo te debo y tú me debes, entonces pues a nadie ni tú me debes ni yo te debo, ¿no? Esa situación de la compensación se quitó, ya no existe, se quitó con este gobierno de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador. Entonces me dice el fisco, si yo te debo, mete tu solicitud para que yo te regrese tu dinero, pero si tú me debes, págame ya. ¿Ok? Entonces, en esta situación, lo que buscaban o lo que buscan lamentablemente era aumentar la situación del recaudo de impuestos. ¿Por qué? Porque así sí o sí me pagas. Ya no me voy a estar mortificando en si me debes o no me debes. Simplemente me pagas porque te salió a pagar. Y al contrario, el saldo que yo te debo a ti, sí te lo voy a devolver, pero vas a tener que cumplir con una lista de requisitos, la verdad, muy larga. Se los digo por experiencia, hemos tratado de recuperar algunos saldos a favor y no, te piden las perlas de la Virgen, te piden requisitos que pues son muy grandes, entonces esta es la situación, ¿no? Que se quería hacer, o la verdad, hasta que uno entiende, ¿no? Que no era que ellos quisieran que les pagáramos en su momento. El hecho era que ellos querían retener el saldo que nos debían para como hacernos las cansadas y no regresarnos el dinero, ¿ok? Piensa mal y acertarás. Esa es la situación mía que yo entiendo, que lo que quieren ellos es que paguemos nosotros, pero ellos ya no nos quieren regresar. Y sí nos van a regresar, pero bajo una orden de requisitos muy complicados. ¿Ok? Entonces, a pesar de todas estas situaciones de pandemia, en este año del 2022 repuntamos, es decir, hubo recaudación de impuestos más alta que los años pasados. Entonces, nosotros en la cuestión fiscal, pues sí se está cumpliendo, sí se está cobrando. Nosotros como trabajadores a los que nos retienen impuestos sobre la renta, ya sea como asimilados a salarios o como sueldos y salarios, pues somos la principal causa, somos la principal fuente, somos el primer ingreso de los impuestos. ¿Ok? De repente pensaríamos que los que pagan más impuestos son las empresas, pero no, los que pagamos más impuestos somos todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque la empresa nos retiene y ellos los enteran, pero al final de cuentas es un impuesto que nosotros estamos pagando. ¿Ok? Aparte de las políticas fiscales que entran en la política económica nacional, existen políticas monetarias. Estas políticas monetarias, por su parte, pues son políticas económicas que se mantienen a cargo del Banco Central. ¿Ok? La política fiscal la determina el gobierno del país, del Estado. Es decir, nuestro gobierno son los que se encargan de realizar las políticas fiscales. Las políticas económicas no las hace el gobierno, las hace el Banco Central. Recordemos que el Banco Central de México, o lo que se llama Banjico, no sé si lo han escuchado, es el banco de los bancos de México. Es decir, es el banco que representa a todo el país. Es del país, pero es una independencia, independiente, disculpen la situación, del gobierno, ¿no? O sea, son independientes ellos y prácticamente el Banjico se va a encargar de regular la situación económica en México. Es decir, va a regular que no haya mucho dinero en el mercado, pero que tampoco haya poco. ¿Por qué? Porque hay situaciones, consecuencias de que exista mucho dinero en el mercado o bien de que exista poco, ¿no? Entonces, estas políticas monetarias se van a hacer por parte de lo que es Banjico, es decir, el Banco Central, ¿no? Estas van a ser utilizadas para controlar la oferta monetaria. Lo que les acababa de comentar son los encargados de ver cuánto dinero hay en el mercado. Nosotros podríamos decir que es muy bueno que exista mucho dinero en el mercado, pero en realidad no lo es. ¿Alguien sabe más o menos por qué no es bueno que exista mucho dinero en el mercado? ¿O alguien tiene la idea que me pueda compartir? Chicos.
Chicos, ¿alguien quiere opinar? Ok, bueno, entonces seguimos con la clase, si nadie quiere opinar. ¿Ok? ¿Por qué decimos que es malo que exista mucho dinero dentro del mercado? ¿Por qué? Porque entonces no tendríamos el equilibrio entre el dinero que existe en el mercado y los productos que se ofrecen. Es decir, si yo tengo 5 pesos y tengo 5 cocos, pues prácticamente cada coco va a valer 1 peso. ¿Por qué? Porque para eso alcanza el dinero. Pero si yo tengo 5 cocos y ya no tengo 5 pesos en el mercado, sino tengo 10, entonces ya los cocos no van a valer 1 peso, van a valer 2 pesos. Entonces vamos a empezar con esta situación que estamos viviendo ahorita, que es la inflación. Es decir, existe mucho dinero en el mercado y por eso las cosas tienen que aumentar su precio. ¿Para qué? Para que tenga un equilibrio la ley de la oferta y la demanda. Existen tantos productos y necesito que exista tanto dinero dentro del mercado. ¿Ok? También podríamos ver la otra situación al contrario, que es la deflación. Es decir, que no existe dinero dentro del mercado. ¿Qué pasa si no existe dinero dentro del mercado y si tengo productos? En primera instancia, que los productos van a bajar de precio y todos podríamos decir, qué bueno, van a bajar de precio. La situación es esta, que si no hay dinero, la gente no va a comprar, aunque bajen de precio. Si la gente no compra, los productores ya no van a producir. Si los productores ya no producen, los productores ya no van a darle trabajo a las demás personas. Si las personas ya no tienen trabajo, empezaremos en otras situaciones de desempleo, en aumentos de subsidio, aumentos de programas sociales, y veremos esta situación que nuestro Producto Interno Bruto va a disminuir. Es decir, nuestro crecimiento como país va a estar disminuyendo. ¿Ok? Entonces, las políticas monetarias son varias que son emitidas por el Banco Central o bien por lo que es el Banjico, y prácticamente esto va a surgir de lo que es las medidas para que puedan regular el dinero dentro del mercado. Es decir, que no exista y que no exista mucho. ¿Ok? Después están las políticas cambiarias. Estas políticas son políticas económicas que se van a centrar en poder influir sobre el mercado de divisas, a fin de que estos sean una medición sobre las variantes que existen en el tipo de cambio que se esperen por los agentes económicos, mientras se observará hacia actividades financieras. Tenemos, aparte de la política monetaria, política fiscal y política cambiaria, tenemos ¿para qué sirve la política económica? Esta política es una herramienta que se va a utilizar con la función de analizar todas y cada una de las causas de inflación para que de esta manera pueda ocurrir una prevención sobre ciertos comportamientos que habrá en un futuro. Es decir, voy a prever antes de que pase. También se tendría que descartar sobre la importancia de la política económica es en ciertos aspectos. De acuerdo a la información económica que sea relevante, se acompañará de las decisiones tomadas con respecto a este sistema, publicando calendarios sobre las fechas que se darán a conocer las decisiones tomadas para la política económica, además de dar a conocer una minuta de acuerdo a las sesiones de la Junta de Gobierno de nuestro país en el que sea deliberada la decisión tomada. ¿Ok? Para eso nos sirve la política económica, para visualizar la situación de lo que es la economía de México. ¿Cuáles son los objetivos de la política económica? Pues existen varios objetivos de acuerdo a los tiempos. Los a corto plazo son los coyunturales, es decir, cuando vamos prácticamente sobre una situación en específica, y los más largos que son los estructurales, que ya son como en forma más general, ¿ok? En primera instancia, tenemos los objetivos de la política económica, tenemos lo que es el crecimiento económico.
El crecimiento económico prácticamente va a hablar de cuánto está creciendo nuestro país de acuerdo a lo que está produciendo. ¿Ok? ¿Cómo se mide el crecimiento económico? De acuerdo al Producto Interno Bruto, es decir, al PIB. ¿Cómo podemos ver esta relación? Pues prácticamente estamos hablando de lo que cada persona puede producir al lapso del tiempo. Si existe el desempleo en nuestro país, este Producto Interno Bruto pues se va a ver perjudicado. ¿Por qué? Porque va a haber muchas personas que estén produciendo cero cantidad de cosas, mientras que las personas que están produciendo más, pues se va a ver mermada la situación de los números. ¿Ok? ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Porque es la forma en cómo se va a ver más beneficiado el mercado. ¿Por qué? Porque va a haber muchos productos hechos, los cuales a lo mejor no se consumen en nuestro país, pero se pueden consumir en otros lugares. Y aquí ya vamos a entrar a lo mejor un poquito con la política económica internacional, que hablamos de las exportaciones. ¿Ok? Entonces, no nada más es para decir voy a producir para mí, sino voy a producir para alguien más. De repente nosotros pensamos que los únicos exportadores pues son las empresas grandes, ¿no? Las empresas que tienen la capacidad de crear productos de calidad para poderlos llevar fuera de nuestro país. Pero aunque no seamos una empresa muy grande, yo creo que si hacemos las cosas bien y llevamos todos los lineamientos de ley, como por ejemplo registrar tu marca, reconocer tu nombre, registrar patentes, hacer toda la parte de calidad al 100, porque de repente eso es lo que nos pasa, que hacemos cosas buenas, pero de repente no ponemos el sentido de la calidad. Hay algunas reglas como las ISOs que nos van a medir la calidad de nuestras cosas, de nuestros productos o de nuestros servicios. Entonces, para poder nosotros exportar, tendremos que cumplir con una serie de requisitos en los cuales podemos visualizar esta situación para poder crecer, tanto como empresas privadas y tanto como el crecimiento, vamos a ayudar a contribuir al crecimiento del país en lo que son las exportaciones. ¿Ok? Si nosotros crecemos económicamente, entonces nuestro trabajo también va a aumentar. El siguiente punto es el pleno empleo, y esto prácticamente es lo que les estaba comentando. ¿Qué? Estamos hablando de la creación de puestos de trabajo. Pero no solamente es creaciones de puestos de trabajo así porque sí, sino también es el hecho de crear puestos dignos. Ahorita, por ejemplo, está la situación del aumento del salario mínimo y también está la situación de lo que es ahorita el aumento de vacaciones. ¿Okay? Son políticas que ya decidieron poner, son leyes que ya entraron en vigor. Podemos visualizar que al final de cuentas este sexenio pues ha tenido muchos cambios, ¿no? Recordemos que el salario mínimo anterior oscilaba entre los 70 pesos y cada año subía un pesito o subía centavos o así. Entonces, esto se vino arrastrando desde hace mucho tiempo. No es de hace un año, no es de hace 2 años, no. Era el tiempo que todos los salarios estaban que en 68, después que en 69, después que en 70, y prácticamente todos los años nosotros no veíamos ese cambio prácticamente, como se dice, ya en dinero, ¿no? Lo visualizábamos, pero pues prácticamente como un número. Es decir, nosotros conocíamos el salario mínimo general, pero nosotros pues teníamos otro tipo de salario, ¿no? Yo me acuerdo uno de mis primeros trabajos, el salario estaba como en 68 pesos y pues prácticamente a nosotros nos daban como 100 pesos al día. ¿Por qué? Porque en realidad la paridad del salario diario mínimo contra los gastos, pues en realidad no se daba. Se supone que por ley un salario mínimo te tiene que alcanzar para darte un nivel óptimo de vida. Por ejemplo, cubrir las situaciones de educación, de vestimenta, de vivienda, de salud, de enfermedad, e incluso de visualizar esta situación hasta el hecho en las situaciones recreativas, ¿no? Poder salir al parque, poder ir al cine, poder hacer cosas con nuestra familia, ¿no? Entonces nos dábamos cuenta todos que estos 60 y tantos pesos, pues no alcanzaba para pagar la renta, no alcanzaba para pagar la luz, no alcanzaba para pagar la despensa, mucho menos alcanzaba para la situación de educación. Entonces, si no alcanzaba para estos rubros, pues prácticamente la situación de la recreación, pues quedaba completamente a un lado.
Entonces, nuestro salario por ley era 1, pero en realidad el salario que nosotros percibíamos pues era completamente diferente, ¿no? Ahora surge lo contrario. Como les comentaba, cuando entra este sexenio, cuando empieza esta administración, los salarios se ven incrementados radicalmente, ¿no? No se fueron del pesito al pesito, sino al contrario, fueron creciendo. Les voy a, les voy a compartir un poquito, a ver aquí, la evolución del salario mínimo, a ver si puedo compartirlo. Para que lo podamos visualizar. Ahorita permítanme un segundo. Ok, ya está. Les comparto, permítanme. Les comparto cómo viene prácticamente el cambio del salario mínimo, ¿no? Aquí en el 2000, pues fue de 78.16. En el 2001 fue de 77, 76.56. Permítanme. Ok, aquí ya. En el año, pues prácticamente del 2005, estaba un salario de 45.04. 44, 45 y 46, dependiendo de la zona. Antes los salarios, pues prácticamente se ubicaban de acuerdo a la zona en la que estábamos. Y se supone que los países con mayor salarios, pues eran los que estaban frente a al lado de la frontera. ¿Para qué? Pues para evitar la migración de nuestros paisanos al país vecino que es Estados Unidos. Entonces lo que querían era que ellos ganaran un poquito más para que no pensaran o no tuvieran en consideración la idea de irse, ¿no? Pero pues veamos que las situaciones, las cantidades pues era risoria, ¿no? En el 2015, 70 pesos con 10 centavos. En el 2016, 73 pesos. En el 2017, 80. En el mismo año 2017, cuando entra el gobierno, lo suben a 88.36. Y ya de ahí el cambio abrupto es a 102 en el área del país y 176 en el área de la frontera norte. En el año del 2019 ya es de 123, mientras que en el año 2000, mientras que en la frontera es de 185. Ya en el año 2020 ya tenemos el salario de 141.70. Y en la región fronteriza, pues ya tenemos el de 213. En el año del 2021 está de 172.87 en el país y 260 en la región fronteriza. Y ya para este año 2023, pues ya nuestro salario se supone que de todos tendría que ser de 207.44 y el salario en la frontera pues sería de 312.42. Ojo, eso entró por ley y se supone que nadie tendría que estar ganando por debajo de esta situación. Lamentablemente, ya en la práctica, por lo regular es en las situaciones en las que nosotros estamos trabajando de forma informal, se podría decir, es decir, que no contamos con un contrato, no contamos con seguro social, no cuenta la empresa con la situación de que estás trabajando y de que te reconozca. Entonces, lamentablemente todavía se está pagando mucho
mucho menos que lo que se supone que se tendría que estar trabajando, es estar pagando, que ahorita serían 207, ¿no? Entonces tenemos casos en los que todavía pues se les paga, ¿no? Aquí en Huajuapan de repente vemos situación de las empresas por regular. Nosotros somos un lugar que se dedica mayormente a lo que es el comercio. Entonces, nosotros aquí todavía tenemos tiendas a lo mejor de ropa o tiendas, zapaterías, en las que sus trabajadores pues están prácticamente todo el día y están recibiendo un salario de 900,000 pesos y están trabajando más de las 8 horas, estaríamos hablando de unas 10 horas. Hay veces que no salen a comer, se quedan todo el día por una cantidad de salario pues completamente baja a comparación de los salarios mínimos que ya están por ley, ¿no? Esa es una situación. También está la situación de las vacaciones, ¿no? Antes recordamos que el primer era año 6, después 8, después 10, después 12, después 14 y ahí nos quedábamos otros 5 años y así. Ahorita pues también ya hubo reforma de las vacaciones, ¿no? Es decir, nuestro trabajo pues ya se está haciendo de una manera más digna. Ya tenemos más derechos para poder descansar o para obtener un salario digno. Aquí la situación también, por ejemplo, es visualizar la otra parte del patrón. Le voy a pagar a mi trabajador, pero también tengo que pagar la situación del seguro social. Entonces, pues también tenemos que pensar en la otra parte, que también el patrón, pues, se va a ver muy afectado por los incrementos tanto de salario mínimo como por los incrementos de las vacaciones. Y se va a ver golpeado en la parte de los pagos hacia el trabajador, tanto en los pagos hacia el IMSS, hacia el Infonavit, y también al pago del impuesto sobre la nómina, que es ya a nivel estatal, ¿no? Aquí en Oaxaca se está cobrando al 3%, hay países en los que está el 2.5, hay estados en los que está el 2.5, hay estados en los que tenemos una tasa un poquito más alta. También es cuestión de que nosotros investiguemos en nuestro estado cuál es el porcentaje de impuestos sobre nómina. El que el patrón, aparte de pagarle al trabajador, aparte de pagarle al IMSS, al Infonavit, tiene que contribuir a su estado por dar trabajo. Es decir, estoy haciendo que crezca mi economía y lejos de que me apoyen, me cobran. Entonces también esta parte pues es un poquito complicada. Después del pleno empleo, otro objetivo de la política es la estabilidad de los precios. Es decir, mantener bajos los precios al consumidor. Que no caigamos en la inflación, que no caigamos en la situación de que las cosas están mucho más caras y por nuestros ingresos no podamos adquirirlas. ¿Por qué? Porque si las dejamos de adquirir, se deja de producir y si se deja de producir, no tenemos empleo y si no tenemos empleo, empieza la recesión. ¿Ok? Entonces, lo que busca esta política es el equilibrio para que los precios se encuentren estables, ¿no? Aquí vamos a diferenciar la estabilidad de los precios en cuestión general, porque, por ejemplo, podemos encontrar los perecederos en el mercado por temporadas. Entonces, ahorita, por ejemplo, la temporada de mango. Y el mango, pues su costo es más económico a comparación de las temporadas que no son de mango. Entonces, ahí no es que el precio no esté estable, sino que ahí influye el factor temporada, ¿no? Entonces, me refiero a otros productos como, por ejemplo, el papel higiénico, por ejemplo, el jabón, que va a costar pues prácticamente lo mismo producirlo y entonces tendría que su costo estar estable. No así como les comentaba con los perecederos o las situaciones de temporada, que eso se entiende perfectamente, que si está caro es porque no se produce y si es un precio más económico o más bajo es porque estamos en condiciones climáticas y hay mayor producción del producto. ¿Ok? Otro objetivo de la política económica es la distribución del ingreso y riqueza. ¿Qué vamos a buscar con esto? Pues la reducción de diferencias entre los niveles de ingresos personales. Es decir, ¿quién está obteniendo más situación de lo que es economía, ¿no? De repente aquí podríamos empezar con otras situaciones de que somos un país capitalista, que por qué no somos un país socialista, etcétera, ¿no? La cuestión, por ejemplo, aquí es que sí tenemos que cubrir estas brechas
de no decir que hay personas como por ejemplo Carlos Slim, que pues son las personas más ricas del mundo, pero también contamos con estados golpeados como es mi estado de Oaxaca, estado de Chiapas, estado de Guerrero, los cuales pues la pobreza se encuentra a nivel extrema, ¿no? Hay lugares en los que no cuentan con luz, con drenaje, con los servicios básicos, ¿no? Hay lugares en los que aún no tenemos esta facilidad de servicios de salud, de servicios educativos, y entonces empezar a trabajar sobre estas situaciones, ¿no? Hay lugares en los que pues, no existen las entidades financieras, es decir, no existe un banco, mucho menos un cajero, y prácticamente todavía todo se da de forma muy rudimentaria. Entonces, los objetivos de esta política económica también es el distribuir los ingresos y las riquezas, tanto en las personas como en los lugares, para que no se vean afectados algunas personas en donde pues no puede llegar la información, no puede llegar la tecnología, no puede llegar una economía estable porque ni siquiera se tienen los servicios indispensables. ¿Ok? Y también otro objetivo de la política económica es el equilibrio de la balanza de pago. ¿Qué es una balanza de pago? Ok, es una economía, es una contabilidad, perdón, en la que se lleva registro de muchas de las actividades que genera un país, como por ejemplo el empleo, por ejemplo el Producto Interno Bruto, son indicadores que nos ayudan para esta balanza. También tenemos prácticamente lo que es nuestra deuda externa, también está registrada en equilibrio esta balanza de pago, cuánto hemos pagado, cuánto nos ha pagado, cuánto se debe. ¿Ok? Entonces, esta balanza de pago, pues lo que se requiere es tener un equilibrio. Es decir, a lo mejor va a haber rubros castigados que sean negativos, pero también va a haber rubros en los que salgamos muy bien y podamos aquí ver la paridad de que no se vea tan afectado. Si salimos en números positivos es porque la economía está creciendo. Si arrojamos números negativos es porque la economía no está subiendo. Antes, al contrario, está más por debajo. ¿Ok? Las características de una política económica pueden ser que son implementadas por el gobierno de un país o por el conjunto de gobiernos de una región cuando obedece a acuerdos internacionales. También en que las políticas económicas, pues que consisten en distintos tipos de medidas, denominadas instrumentos, que permiten al Estado incidir sobre el funcionamiento de la economía, estimulando algunos sectores e inhibiendo otros, según les convenga. Es decir, va a ir equilibrando el funcionamiento de esta economía para que exista el equilibrio, ¿ok? También tiene como propósito pues adecuar el circuito económico y productivo a las necesidades de la nación, contribuyendo así a corto, mediano o largo plazo el mejoramiento de calidad de la vida en el Estado mismo, ¿no? En el país. También estas políticas económicas pues obedecen generalmente a las consideraciones ideológicas, económicas y políticas del partido que controla el poder ejecutivo y o legislativo. Por ejemplo, ahorita estamos con la cuarta T, prácticamente todas las políticas pues van a obedecer a sus ideas económicas y políticas. Y ya nosotros pues no vamos a poder hacer nada porque se supone que para eso se votó y se dio él por ganador, esta persona, ¿no? Entonces, si no nos gusta esa administración, lo que tenemos que hacer es ir a votar y elegir a otra persona. ¿Ok? Y si les está gustando cómo están llevando a esta administración, pues también es válido. Como les comentaba en la diapositiva anterior, que pues existen instrumentos, ¿no? Les comentaba que estos tipos de medida pues son instrumentos. Tenemos varios instrumentos dentro de la política nacional. En primera instancia tenemos lo que son los impuestos y los aranceles. El Estado impone un recargo en un precio de los productos provenientes de otros países o de sectores poderosos de la industria industrial para encarecer su costo o desestimular su compra, como les comentaba en los productos con alto índice calórico, ¿no? Les aumentan su costo para que se evite la compra y segundo, bueno, el punto era evitar la obesidad y el sobrepeso y enfermedades sobre esta situación, ¿no?
Así van a favorecer a los sectores competidores, por ejemplo, los nacionales. Asimismo, el Estado puede arancelar los productos que considera nocivos, desestimulando su compra masiva, o bien puede exonerar de impuestos a las industrias que desea estimular, haciéndolas más rentables y fomentando la compra de los productos. Ok, entonces, ¿qué son estas políticas? Pues prácticamente que va a ver qué productos les va a aumentar el impuesto para que la gente no cobre, o bien va a haber empresas a las cuales desea estimular sus ventas y que les va a hacer, que les va a quitar, va a decir, ¿sabes qué? Tú no me pagues impuestos, así tu costo va a ser menor y la gente va a terminar comprando más tus productos. Es decir, ellos toman las decisiones para que nosotros pues seamos más conscientes y se pueda adquirir productos de acuerdo a lo que se está viendo dentro del país, dentro de las necesidades, dentro de las situaciones. ¿Ok? También tenemos otro tipo de instrumento, que son la emisión o restricción monetaria. El Estado puede incrementar o disminuir la cantidad de dinero en efectivo que circula en el país para estimular o desestimular el consumo, lo cual tiene a su vez impacto en la inflación y en otros aspectos de la economía. ¿Ok? Aquí estamos hablando de emisión y restricción monetaria. Prácticamente estamos hablando del dinero que existe en el mercado. ¿Cómo vamos a hacer en esta situación? Pues el Banco Central de México, lo que se conoce como Banjico, que les comentaba que era el banco de los bancos, va a decir, ¿sabes qué? Existe mucho dinero dentro del mercado. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ah, muy bien. Le voy a subir la tasa de interés, la famosa TIE, ¿no? ¿Quieres dinero prestado? Te va a costar más adquirirlo. Cuando nosotros pedimos un préstamo bancario, tenemos que ser conscientes que nos van a hacer cobro por usar un dinero que no es nuestro en un momento anticipado. Y eso es lo que se llama los intereses. Por ejemplo, yo ahorita estamos a 6 de mayo y ya viene el 10 de mayo. Entonces yo le tengo que regalar a mi mamá pues un presente por ser el Día de la Madre. Pero fíjense que ahorita, pues por cuestiones de la pandemia, no sé, por cuestiones laborales, no cuento con efectivo. ¿Qué voy a hacer entonces? Pues fácil, voy a mi banco y pido un crédito. Probablemente ya tengo yo autorizada una tarjeta de crédito, o bien lo voy a sacar de forma inicial, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo con esa tarjeta de crédito, con esa línea de crédito? Pues voy a adquirir productos con un dinero que aún no es mío. Es decir, voy a comprarle, no sé, una sala y voy y la compro, pero yo no tengo dinero. Entonces, yo ya estoy usando un dinero que no es mío y por el cual yo voy a pagar un tipo de interés. Entonces, probablemente la sala me salga en 10,000, pero por los intereses, pues, al término a lo mejor de un año, pues yo terminé pagando 15,000 pesos. ¿Ok? Entonces, si hay demasiado dinero en el mercado, Banjico va a decir, aumentales la tasa de interés, porque ya hay mucho dinero y si quieren sacar más dinero, pues les va a costar más. ¿Eso qué va a hacer en mí si la tasa de interés es alta? Pues que la voy a pensar y voy a decir, pues, ¿sabes qué? Fíjate que la sala pues no era muy necesaria, mejor te llevo a comer y probablemente me gaste un dinero que yo tengo a la mano, pero no voy a gastar más, es decir, ya no va a haber más dinero dentro de lo que es el mercado. ¿Ok? Entonces, con esto empezamos a disminuir el flujo de efectivo, el flujo de dinero dentro del mercado, aumentando las tasas de interés. Si Banjico aumenta sus tasas de interés, Banjico les comentaba que era el banco de los bancos. Si las bancas comerciales como es Bancomer, Santander, Banorte, HSBC, Banco Azteca, Bancoppel, no cuentan con dinero, le piden dinero a este banco. Entonces, si este banco les aumenta las tasas de intereses a ellos, pues ellos también no las van a aumentar a nosotros, ¿ok? Recordemos que la banca comercial es como cualquier otra empresa. Ellos se dedican a pedir dinero prestado y ellos lo prestan. Entonces, si yo tengo ahorros, voy y los deposito al banco y ellos me van a hacer un pago. Entonces, yo les voy a prestar mi dinero para que ellos lo utilicen o lo trabajen como quieran. Asimismo, ellos pues van a prestar mi dinero
y ellos van a cobrar un interés, pues se supone que más alto para que sea conveniente para ellos, ya que ellos pues necesitan hacer el pago de todas sus sucursales, mantenimiento de cajeros, mantenimiento de lo que es la oficina, pagar sueldos, etcétera. Entonces, pues de ahí del uso de las comisiones, pues tiene que salir el pago de esta empresa. Como les comentaba, de repente muchas personas se quejan de los bancos, pero es que al final de cuentas es una empresa y ellos tienen que buscar la forma de cómo sobrevivir. Entonces, ellos piden, si nosotros como usuarios no depositamos mucho dinero en su banco, pues ellos le piden a lo que es Banxico, y Banxico les presta, pero les cobra lo que es la tasa de interés. Si Banxico les aumenta la tasa de interés, ellos van a aumentar la tasa de interés a sus clientes. Si a nosotros como clientes nos aumentan la tasa de interés, pues vamos a pensar mejor en tomar un crédito o no. Y ya vamos a tomar las decisiones de acuerdo a lo que en realidad o en ese momento se necesita. Por ejemplo, si yo como les comentaba, la sala no la necesito, pues no me voy a endeudar. ¿Sabes qué? Pasé por una tienda y me gustó una taza. Si no es necesaria para mí y sé que no tengo dinero, pues de acuerdo a esa situación, pues no voy a gastar. Entonces, esta es una política monetaria, de restricción monetaria, en donde están estimulando bueno, se está desestimulando el consumo. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero dentro del mercado y tienen que empezar a guardar. ¿Ok? También otro instrumento son los subsidios. El Estado pues va a invertir parte de su presupuesto en ayudar a diversos sectores económicos. Les va a inyectar capital para asumir parte de sus gastos, aliviando así a todos los actores económicos involucrados, especialmente a los consumidores que gozan de un mejor precio. Ahora el gobierno les va a dar dinero a las personas o a los sectores que son vulnerables. ¿Para qué? Para que ellos también puedan bajar sus costos y a nosotros como productores, como consumidores, no nos den un costo tan alto a comparación de otros productos. Por ejemplo, en los sectores de pesca, en los sectores de agricultura, de repente tienen algunos subsidios con tal de que su materia prima pues esté un poco más económica y nosotros como consumidores finales no nos veamos afectados. ¿Ok? Otro instrumento son los controles cambiarios. Esto se trata de medidas radicales en los que un Estado va a congelar la tasa de cambio a lo interno de su divisa respecto a la de otros países, sosteniendo artificialmente su precio al asumir la diferencia del costo. Esta medida puede servir como mecanismo de emergencia para frenar fugas de divisas o fomentar el turismo y la importación, pero suelen tener un alto costo de sostenerse a largo plazo. ¿Ok? Entonces, estos controles cambiarios los vamos a utilizar con tal de que nosotros fomentemos el turismo, es decir, que venga la gente de fuera, que la gente pueda importar y también que nosotros podamos congelar pues la tasa de cambio, ¿no? De respecto a otros países, en comparación a otros países. Y también tenemos como otro instrumento, pues lo que son las ayudas sociales, ¿ok? Estas ayudas sociales, pues se trata de dineros invertidos en sostener el nivel de la vida de los menos favorecidos económicamente, ya sea a través de becas de estudio, planes de alimentación, asignaciones sociales, etcétera, lo cual se paga del presupuesto del Estado. Por ejemplo, ahorita está una beca que le dan a todos los niños que están estudiando en sector primaria, en el sector público, independientemente de las calificaciones que tengan o no. Estas, pues, se supone que tratan de invertir en estos niveles de vida sociales, pues, menos favorecidos, ¿no? Entonces, si la familia es de 3, 4 niños y luego mamá y papá trabajan, pero tienen trabajos a lo mejor un poquito más en el ámbito técnico, por ejemplo, la mamá lava, o por ejemplo, la mamá trabaja en alguna casa, a lo mejor la mamá es recepcionista y el papá a lo mejor pues es albañil, es mecánico, es decir, son oficios. Entonces, pues muy difícilmente les va a alcanzar pues para sostener a su familia, ¿no? Que si hablamos de 3 o 4 chiquitines más los 2 grandes, pues es un poco difícil poder darles calzado, vestimenta, vivienda, educación. Entonces, pues estas ayudas sociales también se dan para este tipo de personas, para que ellos pues puedan pues aprovechar la situación
y no dejen la escuela. O, por ejemplo, también hay becas para madres solteras en las cuales pues no hay apoyo por parte del padre, por parte del esposo. Entonces, pues también les dan becas para que ellas pues puedan a lo mejor estudiar o a lo mejor puedan hacer frente de sus obligaciones con sus hijos. Entonces, también estos instrumentos pues también son parte del presupuesto. Es decir, a nosotros nos están cobrando para que ellos puedan dar estos subsidios o estas ayudas sociales. Eso es en lo que está, lo que es la política económica nacional. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Chicos, ¿alguna duda? No, profe. ¿Todo bien? No, maestra. Perfecto. Ok. El compañero Herbey. No, muy bien, Marisela, muy bien, Herbey, ¿ok? Ahora vamos a empezar con lo que es la política económica internacional. Ya vimos que en la nacional son cambios, son decisiones, son lineamientos que surgen del gobierno, que surgen del Banjico. ¿Para qué? Para poder llevar el camino del país hacia donde vamos, ¿no? Pero ahora, ¿qué son las políticas internacionales? Pues la economía política internacional, pues se trata en la política de los fenómenos económicos que trascienden de las fronteras estatales. Es decir, todo lo que es nacional, pero ahora que se va a dar con otros países. Entonces, ahorita en la política económica internacional, vamos a empezar a tratar sobre las leyes y de los impuestos, no solamente de nuestro país, sino de los países con los que vamos a hacer negocios. ¿Ok? Prácticamente aquí estaríamos hablando de lo que son el comercio y estaríamos ya fijándonos en lo que son las importaciones y las exportaciones. Una importación es cuando nosotros le compramos a otro país productos o servicios para que nosotros podamos estar en nuestro país. Es decir, nosotros no somos capaces de poder cubrir toda la demanda que nos pide nuestro país, entonces vamos a optar por cubrirle o por comprarle a otro país que nos ofrezca un buen precio, que nos ofrezca productos de calidad, o servicios de calidad. Eso prácticamente es la importación. Contrario a la exportación. La exportación es cuando otro país también no alcanza a hacerle frente a su demanda, entonces nos habla a nosotros como productores y nosotros le decidimos vender, también ellos estaría saliendo producto, mercancía, servicios de nuestro país. En exportación sale y en importación entra a nuestro país. ¿Ok? Si nosotros exportamos más de lo que invertimos, es decir, vendemos más de lo que compramos, estamos hablando que tenemos un superávit comercial. Antes, al contrario, si nosotros compramos más de lo que vendemos, estaríamos con un déficit comercial. ¿Ok? Entonces aquí, pues lo más conveniente es que vendamos mucho y compremos poco. Nosotros como país tenemos tratados de libre comercio. ¿Qué es un tratado de libre comercio? Pues son acuerdos bilaterales o multilaterales, es decir, de dos o de más países que tienen por objetivo formar una zona libre de comercio entre los diferentes países cooperadores. Es decir, son dos o más países que se juntan para poderse vender así. Yo te vendo, yo te compro, tú me vendes, tú me compras. ¿Ok? Entonces, para obtener beneficios entre ellos, ¿no? ¿Sabes qué? Yo tengo un trato contigo y por tener un trato, pues, vamos a obtener beneficios, ¿no? Es como, por ejemplo, nosotros como comerciantes, a lo mejor, pues a nuestros clientes que son los que nos compran siempre, pues les damos cierto tipo de beneficios, ¿no? A lo mejor, ¿sabes qué? Pues te doy a crédito, o sabes que a fin de año, pues te doy tu calendario, te doy esto, o sea, tenemos como un trato preferencial, ¿no? Aquí en los países también sucede eso, pero aquí ya prácticamente lo hacen bajo un documento, bajo un acuerdo en los cuales ambos tienen que verse beneficiados, porque no puede ser que exista un trato en que uno pierda y otro gane.
Bueno, sí puede ser, pero no es ético. Y entonces, pues yo creo que la persona que lo firme y sepa que le va a hacer, lejos de ayudarle, le va a perjudicar, pues creo que no podría hacerse, ¿no? Estos acuerdos se determinan, en esos acuerdos se determinan pactos comerciales, aranceles y derechos de que los países imponen a las importaciones y exportaciones para reducir o eliminar las barreras comerciales, ¿ok? Entonces aquí, ¿qué van a hacer en estos pactos? ¿Van a reducir o van a eliminar las barreras comerciales? Es decir, van a eliminar muchas situaciones que a otros países no les permitirían, ¿no? Los tratados de libre comercio de México que tiene con otros países sirven para establecer reglas para realizar el intercambio de productos y servicios, eliminando obstáculos como aranceles, impuestos en las importaciones y exportaciones. Algunos beneficios que pueden aprovecharse con los países, con México, que tienen ese tipo de tratados, es que pueden ir desde el acceso a mercados más amplios hasta lograr un intercambio de tecnología conveniente para cada uno de sus miembros. México tiene ahorita 13 tratados internacionales, 13 tratados de libre comercio con 46 países. Cuenta también con 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países y tiene 9 acuerdos de alcance limitado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. Y también es miembro del Tratado de Asociación Transpacífico. ¿Ok? ¿Cuáles son los 13 tratados de libre comercio? En primer lugar es el Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos, Canadá. El TEMEC, que con anterioridad se llamaba el TLC, ¿ok? También tiene el Tratado de Libre Comercio México, Costa Rica. También tiene el Tratado de Libre Comercio México-Colombia y también tiene el Tratado de Libre Comercio México-Chile. También cuenta con el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio México-Israel y el Tratado de Libre Comercio México-Triángulo del Norte. ¿Ok? Chicos, necesito que copien estos tratados en su libretita antes de que pase la siguiente diapositiva, porque recordemos que son 13. Por favor, apúntenos porque eso nos va a ayudar para la tarea que les voy a dejar. Les doy unos 5 minutitos, por favor. ¿Me avisan cuando ya hayan terminado, por favor? Listo, profe. Ok. ¿Los demás ya? Bueno, espero que ya. Ok. Los siguientes tratados son estos y también, por favor, cópienos. Tratado de Libre Comercio México, Asociación Europea de Libre Comercio, Tratado de Libre Comercio México-Uruguay, Tratado de Libre Comercio México-Japón, Tratado de Libre Comercio México-Perú, Tratado de Libre Comercio México-Centroamérica,
Tratado de Libre Comercio México-Panamá, Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico y Alianza del Pacífico. ¿Ok? Igual cuando terminen de copiarlos me avisan, porfis. Ok, Hervey. ¿Los demás chicos ya? Listo, profe. Perfecto. Ya, maestra. Muy bien, gracias. Ok, ahora vamos a ver lo que es la planeación estratégica. La planeación estratégica, pues, es una herramienta de gestión que permite establecer el qué hacer y el camino que se debe de recorrer para que alcanzar, pues, las metas previstas, teniendo en cuenta todos los cambios que pudiesen pasar en nuestro entorno, que nosotros no podemos, pues, controlar, ¿no? Entonces, la planeación estratégica, pues, es un proceso de formulación y establecimiento de objetivos y específicamente de los planes de acción que van a conducir a que estos objetivos se cumplan, ¿ok? ¿Por qué se debe hacer la planeación estratégica? Pues porque nos proporciona un marco para que tanto los líderes como los miembros de la organización comprendan y evalúen la situación en la que se encuentran. Esto va a ayudar a que el equipo pues sepa dónde está, que el equipo entienda toda la información que se tiene y lo que va a ayudar a que pues surjan muchas alternativas y sea de valor para la organización, ¿no? Este plan estratégico establece establece qué debe de hacer cada miembro, lo que garantiza que las acciones prácticamente van a estar direccionadas hacia el cumplimiento de las metas del futuro. Los beneficios de la planeación estratégica en primera instancia es que permite que su organización actúe de forma proactiva y no reactiva, es decir, antes de que surjan las situaciones o los problemas, los va a prever. También da a todo el equipo pues el sentido de pertenencia y de dirección. Van a saber que forman parte de y hacia dónde se van a conducir. También pues va a incrementar la rentabilidad y la cuota de mercado de negocios, pues va a coordinar el entorno interno de las organizaciones con el entorno externo. Y pues va a aumentar la longevidad del negocio, es decir, la vida de la empresa. También va a aumentar la satisfacción laboral al dar sentido y propósito a cada persona dentro de la empresa. También va a establecer una diferenciación y va a evitar la convergencia competitiva porque que no se rige de una visión estructuralista en las reglas. También va a permitir tomar mejores decisiones basadas en la información, en el análisis y la interrelación de los datos. Asimismo, va a incrementar la eficiencia operacional, pues va a ayudar a priorizar aquellas operaciones que son cruciales para el cumplimiento de los objetivos y va a permitir identificar aquellas que no son indispensables. ¿Cuáles son las etapas de la planeación estratégica? En primera instancia es crear la estrategia. A partir de la misión y la visión y los valores, se va a regir con los cuales se rige la organización, pues se va a abordar, ¿no? ¿Cuáles van a ser las etapas? Ya que está esto, ya que está la estrategia, se va a planear, es decir,
se van a definir los objetivos estratégicos del cómo, los indicadores de gestión, las iniciativas y el presupuesto. Todo esto pues está en la planeación. De ahí se va a hacer la alineación estratégica. Aquí prácticamente es lo que se va a hacer para la ejecución. ¿Cómo se va a hacer para que la ejecución sea exitosa? Que cada persona entienda sus labores y que estas labores van a contribuir al cumplimiento de los objetivos. La otra etapa es es planear la operación. En esta etapa, pues deben planearse las mejoras de procesos pues, críticas para el éxito de la estrategia, así como establecer los vínculos entre la planeación y los planes y los presupuestos operativos con una proyección detallada de las ventas, un plan de capacidad de recursos y una idea presupuestal de gastos operativos y de capital. En la quinta etapa se va a controlar y aprender de la operación. Es decir, se va a examinar cada detalle del desempeño de cada uno de los departamentos y las funciones que debe poner en marcha para resolver problemas nuevos y inconvenientes existentes. Y ya la última etapa es probar y adaptar la estrategia. Todo lo que se mide se puede mejorar. Pero si las mediciones no se analizan, pues tampoco van a ser de utilidad. Se debe de hacer un seguimiento y una evaluación de la ejecución para llegar eventualmente a una planeación estratégica que realmente permita cumplir sus objetivos. Y si algo está fallando, pues volver a empezar el proceso para que podamos visualizar una estrategia eficaz y eficiente. ¿Ok? Con esto terminaríamos la primera unidad y va a empezar lo que es vamos a dejar lo que es su primera actividad. ¿Ok? En la primera actividad vamos a investigar de qué se trata cada uno de los 13 tratados de libre comercio firmados por México. ¿Ok? Esta tarea todos me lo van a entregar, todos lo van a investigar, los 13 de cada uno, me lo van a mandar ya sea en su libreta, le toman fotografías y me lo suben a la plataforma, si lo quieren hacer en Word o como lo trabajen, pero quiero que lo investiguen, ¿ok? Los compañeritos que van a exponer, en este caso, es los compañeritos Hervey y Nayeli. Hervey va a exponer los primeros 6 tratados y Nayeli va a exponer los siguientes 7 para que se completen los 13 tratados. ¿Ok? Ellos, Hervey y Nayeli, me van a enviar su trabajo en presentación de PowerPoint, es decir, en diapositivas. Y ya aquí ya les voy a dejar un tiempo a cada uno y les voy a dejar que compartan pantalla para que puedan exponer. ¿Ok? Chicos, ¿dudas con la tarea? No, profe. No, profa. Perfecto. ¿Los demás sí entendimos? Maestra, yo tengo una duda. Ajá. Aparte de la exposición, le tenemos que entregar la actividad de la investigación de los 13 tratados. No, los que exponen solo me van a mandar su exposición y todos los demás me van a mandar la actividad. Ok, sí, esa era mi duda. Sí, entendido. Prácticamente es lo mismo, nada más que ustedes van a hacer diapositivas y los demás lo van a trabajar de forma abierta. Y los que van a exponer son ustedes, los demás no van a exponer. ¿Ok? Entonces, tareas en la plataforma el viernes antes de las 11 de la noche. ¿Ok? Y a las 11 se cierra, ya no van a poder subir nada. Y ya el compañerito del 1 al 7 y la compañerita, no, del 1 al 6 el compañerito y la compañerita del 7 al 13. ¿Ok? Así en el orden que se los di para que vayan viendo cuáles les tocan. Los demás compañeritos van a trabajar los 13 tratados para que lo vayan haciendo. Ya saben ustedes si lo trabajan en libreta o donde ustedes gusten, nada más. Si es en libreta, le toman fotografías y lo suben. ¿Ok, chicos? Sí, profa. Perfecto. Bien, bien, bien. Bueno, empezamos el siguiente temita en estos 3-4 minutitos que nos quedan, que es el costo del capital. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a dejar como introducción prácticamente que todas las empresas necesitan dinero para poder hacer frente a sus deudas, para poder hacer frente a sus obligaciones, para poder producir,
para poder expandirse, para poder comprar, ¿no? Entonces necesitamos de dinero, dinero para que nosotros lo podamos gastar. Claro, con miras a que este gasto nos va a producir un ingreso. Por ejemplo, si yo necesito dinero para comprar mercancía o para comprar materias primas, es porque en un futuro yo pienso venderlas y me va a regresar una ganancia, una utilidad, un rendimiento. ¿Ok? Entonces, esta segunda unidad nos va a hablar del costo del capital, es decir, ¿cuánto me cuesta gastar dinero? Recordemos en lo que es nacional e internacional, hacia grandes ligas fuera de la empresa, lo que nos cuesta o cómo nos cuesta como país o ya como empresa cuando trabajamos con otras empresas de otros países, todo lo que nos cuesta, todo lo que es la parte económica del dinero, cómo nos va a ganar, cómo está el mercado, cómo está la oferta, cómo está la demanda, cómo está la inflación. Entonces, la empresa, aparte de lo de adentro de ella, de su financiamiento, tiene que visualizar estas partes fuera, ¿no? Tanto lo nacional, y si es una empresa que decide ya aventarse la situación de trabajar internacionalmente, pues también visualizar esta situación. ¿Ok? Bueno, chicos, pues prácticamente aquí terminamos nuestra clase y nos quedamos en costo de capital. ¿Ok? Me dio mucho gusto. Recordemos, compañeritos, que tenemos la participación como factor en nuestra calificación, así que sí necesito que sean un poquito más participativos. ¿Ok? Entonces, pues ya con esto cerramos la sesión. Si tienen alguna duda, se las contesto, y si no, pues ya nos estaríamos viendo dentro de 8 días. Ok, profe. Si gusten, ya se pueden ir desconectando, compañeritos. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, igualmente, maestra. Igualmente, profe. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Herbey. Gracias, igualmente. Bendecido fin de semana también a ustedes con su familia.